Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Me da mucha alegría en este momento ver caras queridas y conocidas. Y de veras se agradece la presencia porque esto, más que ser un acto académico, pues es un acto político. Y creo que los que nos conocen y las que nos conocen saben que abril para Nicaragua es un mes ardiente. Estamos cumpliendo 5 años de la revuelta de jóvenes que dijeron ya basta. Y para nosotros la presentación del libro de Gaby Seltzer es parte de la resistencia. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a la resistencia. Y lo primero que queremos hacer es una cosa muy sencilla. Quienes me conocen saben que nuestras clases empiezan con un pedacito de un poema de Roque Dalton que dice: ¿sobre qué muertos estamos parados? Y hoy les queremos preguntar, Gabriela Seltzer y yo, sobre qué muertos estamos sentados. Si por favor buscan debajo de su silla, hay una tirita y les voy a pedir que nos presten su voz. Si no tienen tirita, aquí adelante hay dos. Aquí se pueden sentar adelante y nos ayudan y luego ya se mueven. ¡Ay, ay, ay! No soy impositiva ni autoritaria ni nada de eso. Nada de eso. Muchas gracias. Y vamos a pedirles que nos presten su voz para hacer un pequeño ejercicio de conciencia, y yo diría, sin temor a equivocarme, de amor. Vamos a traer a nuestros muertos que son jóvenes aquí con nosotros. Y entonces vamos a leer, tienen la tirita abajo de su silla, la toman y vamos a leer el nombre de la criatura en la partecita de abajo. Y les voy a pedir que se pongan de pie cuando lean el nombre del chico, porque casi todos son jóvenes de universidad, como ustedes, asesinados en abril del 2018. Solamente vamos a leer los nombres de los asesinados en abril. Tenemos una larguísima lista, pero pensamos que iba a ser como de 3 horas la reunión y pues no acabamos. Y bueno, vamos a empezar así. ¿Sobre qué muertos estamos sentados? Y quien quiera empezar, son todos jóvenes, todos universitarios. Entonces nada más se ponen de pie y todos los demás decimos presente porque están presentes. Entonces, sí, por favor. Gracias, preciosa. Comenzamos por acá. Ángel Eduardo Gaona López, de Bluefields. Presente. Dani Estani Rivas. Carlos Manuel López, 41 años, Masaya. Tyson Antonio Chavarría Urbina, 24 años. Tiguantepec. Presente. Franco Alexander Valdivia Machado, 24 años, Estelí, Parque Alcaldía. Orlando Francisco Pérez Corrales, 23 años, Estelí, Parque Alcaldía. Presente. César Noé Castillo falleció el 12 de mayo del 2018 con 42 años en Estelí, Parque Alcaldía. Presente. Darwin Manuel Urbina, 29 años, Managua, sector Upoli. Marlon Manases Martínez Ramírez. Kevin Dávila López, 23 años, Managua, sector Upoli. Presente. Harlington Raúl López García, 18 años, Managua, sector Uni. Michael Humberto Cruz Sánchez, 30 años, Managua, Upoli. Álvaro Manuel Conrado Dávila, 15 años, Managua.
Richard Pavón Benavides, 17 años, Tipitapa, sector Alcaldía. Cristian Emiliano Cadenas, 23 años, León, UNAM. Presente. Moroni Jacob López García, 23 años, Managua, vivía en Ciudad Sandino. Hugo, no te veo. ¿Quieres decir algo, Hugo? Presente. Gracias. Pues bienvenida, Gaby. Bienvenida, Irene. Gaby e Irene son hijas de don Gregorio Seltzer, que para Nicaragua y para toda América Latina es uno de los historiadores más importantes porque él empezó a rascar esto que ahora le decimos la otra historia. Sin don Gregorio no entenderíamos mucho de nuestra vida actual. Entonces es un honor tener en esta mesa en la universidad a Gabriela Seltzer, quien empezó a trabajar como periodista desde los 20 años y sigue trabajando y está comprometida con lo que nosotros le llamamos la verdad. Esto no va a ser una presentación pues muy ortodoxa, queremos que sea un conversatorio y se vale arrebatar la palabra, como siempre. Y la idea es ir haciendo preguntas, respuestas. Vamos a hacer una pequeña introducción de cómo está la situación en Nicaragua en este momento, pero cómo llegamos a eso. Gaby nos trae 2 libros que están calentitos todavía. Uno se llama Banderas y Harapos, que es la historia de el sueño de la alfabetización en la Revolución Nicaragüense en los años 80. Y como dice don Sergio Ramírez, que es un escritor que yo creo que muchos de ustedes conocen, solo es posible escribir la historia en minúscula y en plural. Es la historia de la vida cotidiana, es la historia de una jóvena que siendo argentina y había sido expulsada de la dictadura de Videla, se viene a vivir a México y levanta la mano y se va a Nicaragua a trabajar como alfabetizadora. Y ella nos cuenta aquí el proceso de la revolución y la alfabetización, que fue un sueño. Quizás ustedes pues todavía son muy jóvenes y no han oído hablar mucho de la revolución en Nicaragua, pero fue un sueño que para muchos significó un parteaguas, es antes y después. Y este sueño se rompió y se volvió un harapo. Y entonces Gaby nos trae este libro que está ardiendo, que es Crónicas de Abril, la verdad sobre la rebelión del 2018. En Nicaragua, los jóvenes como ustedes y las jóvenes dijeron basta y se levantaron. Y Gaby nos va a platicar un poquito más. Como ella dice, a pecho descubierto salieron a las calles y entonces fueron asesinados. Algunos de los nombres que leímos son los que murieron el primer día de la revuelta, el 19. Y tenemos la larguísima lista que está en nuestro corazón, pero pues, por razones de tiempo no la vamos a leer hoy, pero están aquí con nosotros. Nuestros muertos están aquí sentados con nosotros. Entonces, Gaby, te agradezco mucho, te cedo la palabra y bienvenida a nuestro corazón rebelde de la Ibero. Gracias, Cecilia. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Bueno, a la maestra Cecilia Celedón, mi compatriota nicaragüense, porque yo nací en Argentina, pero soy nicaragüense. A la Ibero, a la Universidad Iberoamericana de Puebla, también por este espacio, y a México por permitir también la presentación de estos libros. Bueno, como Cecilia decía, Banderas y Harapos refleja lo que fue o una parte de lo que fue la revolución sandinista en los años 80. Nicaragua es, como saben, un país de Centroamérica pequeño que ha sufrido a lo largo de décadas, ha sufrido muchos conflictos, ha vivido guerras, dictaduras, caudillos. En 1979, guerrilleros del Frente Sandinista derrocaron al dictador Anastasio Somoza, cuya familia había mantenido una dinastía durante medio siglo, y empezaron el sueño, como bien decía la maestra Cecilia, de la revolución. Miles de jóvenes se integraron a participar en la revolución sandinista
que propuso cambiar un sistema, ¿no? Un sistema de una dictadura militar por un sistema de justicia social, de entendimiento, de progreso, decíamos, los obreros y campesinos al poder. Esa revolución también costó muchas vidas, porque al poco tiempo de triunfar la revolución hubo una contrarrevolución, producto en parte de errores cometidos por la dirigencia sandinista, que también eran muy jóvenes, y por otro lado por una presión de Estados Unidos para financiar a la contra, que eran campesinos también que habían sido, tal vez por la inexperiencia de la revolución, expropiados de sus parcelas, de sus fincas privadas para hacer cooperativas. Ellos se sintieron obligados, forzados a compartir su tierra con otras personas. Eso no les agradó. También la revolución para repartir, o el gobierno revolucionario para repartir la producción y la riqueza, empezó a confiscar no solo a las personas que habían apoyado al régimen de Somoza, sino también a pequeños agricultores y medianos agricultores que eran controlados en el consumo de sus productos. Todo eso fue generando mucho descontento. También hubo episodios con los indígenas misquitos que fueron trasladados de la frontera con Honduras a la fuerza a otros territorios para que no fueran retaguardia de la contra que ya se estaba instalando en campamentos en la zona sur de Honduras, apoyados por Estados Unidos. El gobierno sandinista comenzó a armarse con apoyo de la entonces Unión Soviética y todo el campo de países socialistas, lo que dejó a Nicaragua como un sándwich en medio de la Guerra Fría, del conflicto este-oeste, y comenzaron los muertos. Se calcula que al menos 50.000 personas murieron de ambos lados, tanto del ejército sandinista como de la contra, que como dije eran fundamentalmente campesinos. Un ejército de más de 40.000 campesinos alzados en armas. La revolución termina en 1990, cuando Daniel Ortega, entonces presidente, es derrotado en las urnas por Violeta Chamorro. Violeta Chamorro era la esposa del periodista director de la prensa, Pedro Joaquín Chamorro, que fue asesinado por sicarios de Somoza en 1978. Ella logra aglutinar a todo un abanico de fuerzas opositoras en lo que se llamó la UNO, la Unión Nacional Opositora, y logran vencer a Daniel Ortega, que ya iba por la reelección en 1990, en un país absolutamente desgastado por la guerra. Fueron 10 años de muertos, de mujeres que enterraban a sus hijos, de presiones, censura de prensa. Todo se justificaba a partir de que había una guerra de agresión y por lo tanto el gobierno tenía que proteger el país, ¿no? Entonces, termina la revolución, vienen 16 años de gobiernos neoliberales, doña Violeta, Arnoldo Alemán, Enrique Bolaños, y Ortega se mantiene, el Frente Sandinista se desarticula y Ortega empieza a unir nuevamente a las fuerzas que le eran leales a él dentro del Frente Sandinista, que también, hay que decirlo, fue fracturado, se vio fracturado porque muchísima gente no estaba de acuerdo ya con ese liderazgo vertical de Ortega. Fundaron un nuevo partido que se llamó entonces Movimiento Renovador Sandinista, al que se sumaron connotados intelectuales como Sergio Ramírez, la poeta Yoconda Belli, el poeta Ernesto Cardenal, muchísimos diputados sandinistas que no estaban de acuerdo con Ortega, fundaron este partido que pasó a la oposición. Entonces, cuando, bueno, en esos 16 años, Ortega empieza a conformarse como un líder opositor sandinista, o por lo menos caudillo del Frente Único del Frente Sandinista, y llega a las elecciones de 2007, 16 años después, se presenta a las elecciones en un país que estaba también ahora desgastado por 16 años de programas de ajuste económico durísimos del FMI, muchísima pobreza, la gente no quería, mucha corrupción. Arnoldo Alemán fue juzgado por corrupción,
encarcelado, Bolaños también fue señalado de actos de corrupción, aunque menos, de manera que la gente ya no tenía por quién votar y vuelve a votar por Daniel Ortega en 2007. Él llega al poder ofreciendo trabajo, paz, reconciliación, empiezan a pintar todo de rosado, ya no eran banderas rojinegras, sino color fucsia, que es el color favorito de su esposa, Rosario Murillo, actualmente vicepresidenta, y vuelven al poder en 2007. Pronto, las ofertas o las promesas de unidad y de reconciliación se empiezan a disipar, porque Ortega comienza a acaparar cada vez más poder. Ya había hecho previamente un pacto con Arnoldo Alemán, que era liberal, para repartirse el control de las instituciones del Estado, de manera que en poco tiempo empieza a controlar el Poder Judicial, el Consejo Supremo Electoral, la Procuraduría de Derechos Humanos, las grandes instituciones del Estado que le permitían, por un lado, reelegirse sucesivamente, como hasta hoy, que lleva ya 3 reelecciones consecutivas y 4 mandatos, y a la vez controlar a la oposición política mediante el control del Poder Judicial. Se va generando un descontento cada vez mayor que estalla, se enfrenta también a la prensa independiente, al movimiento de mujeres, que el movimiento de mujeres y el movimiento de activistas de derechos humanos son, de hecho, las grandes fuerzas que se enfrentan a Ortega prácticamente desde 2007, haciendo manifestaciones en las calles, siendo bloqueadas, reprimidas. También se suma el movimiento campesino luego en su lucha contra la construcción del canal interoceánico en 2013, de manera que todo esto estalla así como una olla de presión en abril de 2018, cuando a raíz de una reforma unilateral a la seguridad social que planteaba reducir las pensiones a los jubilados, los jóvenes se levantan a protestar en las calles. Esto se va agudizando y, contrario a lo que la mayoría esperaba, y es lo que nos asombró a todos, el gobierno ordena una represión brutal a través de policías y paramilitares que dispararon a matar a los estudiantes y en general a todo manifestante civil. Aquí a mí me gustaría hacer un corte para presentarles un video de 7 minutos donde se cuenta lo que pasó a partir de abril. En abril, como el dolor de esa madre, mirando los ojos de su hijo sin... ¡No a la reforma! No aceptamos que nos quiten el 5%, porque eso ya lo pagamos. ¿Qué permite que ande con armas si ustedes están aquí resguardando la seguridad? Autorizada para dar información. Son las juventudes. Mira cómo Las turbas llegaron, nos atacaron y yo, hermano, estaba haciendo mi trabajo. Me agarraron una de las cámaras, pum, me la quitaron y me dieron con palos, aquí, mira, me la rajaron. ¿Cuánto fue? Están violentando los derechos humanos de la ciudadanía nicaragüense. Tirando los palos, yo creo que lograron agarrar a personas y golpearlas directamente en ese momento. Fue un 19 antes de caer el invierno, contra un feroz gobierno el pueblo se levantó. Eran estudiantes, eran la patria pensante, eran los libros andantes que al tirano se enfrentó. Y a cambio recibieron a las muertes y represión. A mi hermano lo mataron como un perro. Los antimotines a él le disparan. Darwin Manuel Urbina, Managua. Richard Pavón Bermúdez, Tipitapa. Álvaro Manuel Conrado Dávila de Quinceo.
Ama los días grises y las noches estrelladas. Ama lo que has perdido, ama lo que has amado, ama por lo sufrido. Ya no puede ser solo el Día de las Madres nicaragüenses, sino el Día de las Madres de abril. Esto me está reviviendo muchos recuerdos, los recuerdos de las cosas que vivimos en tiempo de los Somoza. Están disparando, están volando plomas aquí al sector de la UNI, por favor. Ama por lo sembrado, ama lo más pequeño, ama lo marginado. Me duele policías, me duele sobre todo jóvenes, me duele tanto dolor de tantas mujeres en el mes de la madre. No podemos seguir así. Es una exigencia la que pide la conferencia, que se retire la policía a sus cuarteles y que dejemos actuar a la CIDH que finalmente logró venir. En esta oportunidad no estamos recibiendo testimonios, pero sí hemos tenido reuniones muy importantes, tanto con autoridades como con organizaciones de la sociedad civil. El Meceni se va del país, pero no deja de trabajar. Y sin perdón me olvido, amar amando, amar la vida. Y sin perdón me olvido. Como jefe supremo de la policía, que ordene el cese al fuego inmediato. ¡Se están acercando! ¡Oye, los chalos están adelante, madre! ¡Los van a agarrar! Necesitamos que el pueblo venga a ayudarnos. ¡Escucha! ¡Únete a esta lucha, policía! Mi patria me duele en abril, porque el limpio azul de su cielo volvió a teñirse de sangre, con vidas y sueños truncados. Mi patria me duele en abril, pero en abril floreció el árbol de la esperanza que a mi pueblo despertó. Mi patria me duele en abril, pero en abril renació la bandera. Hemos ido a las parroquias para hacer violencia, no. Hemos ido para consolar a nuestros sacerdotes, para acompañarlos en el sufrimiento. Sin embargo, pues, hemos recibido esa agresión. ¡No, lo van a matar! Aquello era horrible, horroroso, era una guerra desigual contra jóvenes con lanzamortero, contra un ejército bien armado, y entonces empezamos a recibir las noticias de los muertos. Me hace demasiada falta mi hijo. Sonó la ráfaga que abrió mi pecho, un grito de sangre, me ardió la voz por los andenes de un viejo barrio. Alguien me llama. A pesar de las infamias, a pesar de tanto odio, a pesar de los despojos, habrá futuro. A pesar de las mentiras, a pesar de la violencia, a pesar de tanta inercia, habrá futuro. Yo lo veo en el jardín de tus pupilas y en mi corazón que sueña y que respira. Mi amiga Andrea Margarita cumplió 7 meses de haber llegado exiliada a Costa Rica. Salió por un punto ciego de la frontera con apenas una mochila en la espalda. Los tenis con los que crucé la frontera no los he vuelto a usar, me dice Andrea. Los tengo bien guardados porque solo me los pondré de nuevo el día que regrese a Nicaragua. Y no voy a ir en avión, no. Voy a desandar el camino que recorrí, con esos mismos zapatos y por esa misma vereda. Solo que ahora llevaré una sonrisa de felicidad.
Yo quería decir algo para que los que no conocen o no han leído sobre la situación en Nicaragua se den cuenta realmente lo que está pasando y la gravedad de la situación. Tengo que decirles que la persona que hizo este video para el libro no aparece en el video, no aparece su nombre porque está en Nicaragua, y si ponemos el nombre en el video seguramente van a ir por ella y pueden echar presa a esta persona. A ese nivel están las cosas. Ayer desterraron a un adolescente nicaragüense porque subió o porque comentó en Facebook, hizo un homenaje a Abril y dijo: este es el mes de la rebelión y viene la libertad. Llegaron a buscarlo a su casa y lo deportaron del país, o sea, lo echaron como si fuera extranjero, que tampoco deberían echarlo, pero están deportando a los nicaragüenses. Eso que vimos en el video, 222 presos políticos, es prácticamente el liderazgo opositor de Nicaragua que estaba en la cárcel. Había periodistas, dirigentes políticos, empresarios, abogados, defensores de derechos humanos que pasaron presos casi 2 años en condiciones infrahumanas, sin acceso a visitas, sin acceso a conversación telefónica con sus familiares, sin acceso a un libro durante casi 2 años, y fueron de pronto el 9 de febrero montados en un avión y desterrados a Estados Unidos sin explicaciones. A ellos se les quitó además la nacionalidad nicaragüense y se le quitaron las pensiones. En ese grupo iban más de 40 personas mayores de 60 años jubiladas que ya no tienen acceso a su pensión en Nicaragua y están fuera del país buscando qué hacer. Tengo amigos, tengo familiares que están en Estados Unidos en este momento y no saben cómo van a subsistir. Aparte de eso, a los 2 días, entre los 222 presos estaba en la lista, tal vez lo vieron en el video, Monseñor Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa. Él se negó a subir al avión porque dijo que no iba a ser obligado al destierro. Entonces lo llevaron a la cárcel Modelo, que es la cárcel donde hay más de 3.000, 4.000 delincuentes comunes, y lo encerraron en esa celda, y ese mismo día lo condenaron a 26 años y 4 meses de cárcel. El obispo Álvarez sigue allí y tengo entendido que es el único obispo católico preso en América Latina. Está en Nicaragua. Días después, el gobierno emitió una lista a través del Poder Judicial, una resolución que dejó sin nacionalidad, sin pensiones y confiscadas todas sus propiedades a otras 94 personas opositoras, la mayoría de ellas en el exilio. Otras de ellas están todavía en el país, como la persona que hace el prólogo de Crónicas de Abril, que es la doctora Vilma Núñez, una abogada ejemplar de 84 años y considerada un símbolo en la defensa de los derechos humanos, porque fue fundadora y presidenta del CENIT, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Ella continúa en Nicaragua, no sabemos por cuánto tiempo, pues es una situación tan incierta como la que viven todos. Allá nadie sabe si el día de mañana van a ir a su casa a buscarlo, a echarlo preso o a expulsarlo del país. Entonces, bueno, yo quería más o menos contarle y como decía Cecilia, pasamos del sueño de la revolución que atrajo a tantas miles de personas también en el mundo que llegaron a Nicaragua a alfabetizar, a participar, a trabajar en organizaciones, apoyando proyectos de desarrollo. Pasamos de ese sueño a una dictadura que no se equipara siquiera con las dictaduras, con otras dictaduras que conocimos en América Latina. Esta ha sido mucho más sangrienta y mucho más cruel por la forma en que lo domina un espíritu de venganza contra la gente que persiguen. También, bueno, habría que remarcar que dentro de los presos que estuvieron 2 años estaban 2 comandantes muy importantes que fueron parte del grupo que rescató al mismo Daniel Ortega, que estaba preso en las cárceles de Somoza. Son el comandante 1, que es el comandante Hugo Torres, que murió en la cárcel y nunca se supo de qué murió, y la comandanta 2, que es Dora María Telles, que ella tuvo que salir y bueno, fue desterrada y tuvo que salir, bueno, salió con estos 222
Entonces, es una locura, o sea, es pasar del sueño a la pesadilla. Y gente que estuvo en el frente, en este momento está, pues, abiertamente en contra de la dictadura Ortega Murillo y sufriendo las consecuencias, ¿no? Eso es muy doloroso porque es como si hubiera, no sé, desde adentro, ¿no? Una implosión desde adentro y a veces uno siente que no hay de dónde agarrarse. Y creo que uno de los lugares donde nos podemos agarrar es de compartir y de que su voz y su mirada sea una réplica de todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, por ahí nos preguntaba el colega Guillermo, dice, ¿por qué pusieron la bandera al revés? Y entonces dije, gracias por preguntar. La bandera está al revés porque es un símbolo de resistencia. No nos confundimos. Y de luto, y estamos de luto. Y estábamos muy sorprendidas hoy en la mañana que nos vimos las 3 nicas, dijimos, estamos de luto. Y tenemos una nica también aquí sentada con nosotros y está de luto, y tenemos otra nica y viene de luto, y no nos pusimos de acuerdo. Nuestro corazón está de luto. Y de verdad es impresionante, ¿no? O sea, a mí me da mucho escalofrío, pero bueno, estamos aquí, estamos resistiendo, y su mirada y su oído son para nosotros muy importantes. Pues no sé si querés, abrimos un poquito el diálogo. A mí me gustaría mucho escucharles. Sé que hay gente muy valiosa en este lugar, y entonces queda abierto si quieren preguntar, comentar, y para que se vuelva mucho más rico esto, ¿no? No nada más aquí 2 personas hablando solitas. Entonces, bienvenida a toda palabra. Pues en primer lugar, gracias por compartir, por organizar este evento. Felicidades por el libro. El testimonio que nos han compartido, la historia, la realidad es durísima. Y más bien yo quisiera hacer una pregunta un tanto técnica, pero también, digamos, ir más de lo técnico a lo político, como bien decía Cecilia, ya el mismo hecho de estar aquí y de hacer este tipo de diálogo implica una postura, pero, digamos, quisiera, si es que nos pueden contar un poco acerca de cómo en su experiencia, o si está en el libro, ocurre un destierro. O sea, me refiero a que el destierro me parecería que es una categoría más bien de carácter discursivo político. No me queda claro si es una categoría administrativa del Estado, o sea, de que Cecilia o Sutano fulano está desterrado. Y digamos, por ejemplo, el destierro de estas 222 personas en febrero del año pasado, no, de este año. ¿Cómo ocurren estos destierros? O sea, ¿cómo en la práctica las autoridades llegan y agarran a las personas y las sacan a la frontera, o les amenazan con diferentes medios o modalidades? Y esto como para entender eso, o sea, cómo funciona el aparato y qué posibilidades o medidas de resistencia puede haber, aunque ya también lo compartían una, o sea, de que, por ejemplo, pues básicamente se protege a quien está en disuasión, o sea, quien critica y quien se opone al gobierno, ¿no? Pero tengo la inquietud de entender cómo funciona el destierro como más allá del discurso y en la realidad. No sé si me explico con... Sí, bueno, de hecho, esta situación o este hecho nos sorprendió a todos porque nunca había ocurrido. Fue un hecho totalmente inédito en Nicaragua, en que un grupo de personas, y además tan numeroso, fue expulsado del país. Esto ocurrió el 9 de febrero. El 8 de febrero yo trabajo como periodista para 2 medios internacionales, y desde el 8 de febrero estaba el rumor, la bulla en las redes y en los grupos de WhatsApp de que había movimientos de presos en las cárceles de Granada, de Rivas, de Matagalpa, que los estaban llevando para Managua, que también estaban sacando a los presos del Chipote, que es esta cárcel policial considerada también un centro de torturas, que es la principal cárcel donde han recluido a los opositores.
No sabíamos qué estaba pasando y fueron varias horas de tensión. Los periodistas no lográbamos conseguir la información porque esa es otra cosa. Este gobierno ha gobernado bajo el secretismo desde el día que asumieron, controlaron toda la publicidad estatal, controlaron todos los medios del Estado, compraron, este es un paréntesis, pero que es importante decirlo, más de 20 radioemisoras, aparte del control que tienen sobre las redes sociales y su ejército de troles. Entonces no teníamos acceso a la información, no había un solo comunicado que dijera está pasando esto, los presos van a ser expulsados del país, sino que a las 6 de la mañana nos avisaron de que iba un avión que había llegado a Estados Unidos, a Managua, que llevaba a cerca de 200 presos políticos hacia Estados Unidos. Después supimos que había sido, según Ortega y según el gobierno de Estados Unidos, no fue una negociación, sino que fue un acuerdo de Ortega de liberarlos, o sea, de excarcelarlos. Él no anunció que los iba a desterrar, anunció que los iba a desterrar, lo que no anunció fue que les iba a quitar la nacionalidad. Eso se supo en las horas siguientes. Pero fue un hecho totalmente inédito, nunca había ocurrido eso, incluso el quitar la nacionalidad fue algo que sorprendió a todos los gobiernos, de manera que varios presidentes, incluyendo el presidente López Obrador, el presidente de Chile, de Colombia, de Argentina y de España, ofrecieron nacionalidades a los nicaragüenses que quedaron como apátridas, le llaman. Entonces, sé de personas que conozco cuyas familiares han ido al registro de la propiedad, al registro, perdón, de las personas, el registro civil en Managua, a buscar la cédula de esa persona y le dicen, él ya no existe, él o ella ya no existe, no está en el registro, se borraron del registro civil y esto también afecta a su descendencia porque los hijos que piden su partida de nacimiento ya sale el nombre del padre o de la madre en blanco. Entonces, esto es algo que nunca se había visto. Sin embargo, yo quiero hacer notar, porque el gobierno dictatorial de Nicaragua sigue muchos ejemplos, no solo de Putin, sino también de Maduro en Venezuela y del gobierno de Cuba. Estos destierros de opositores los vimos en Cuba desde el año pasado, cuando varios artistas, músicos fueron expulsados del país, sacados de la cárcel directo a un avión. Y se les dice, si quieren, la libertad es afuera. Entonces, ¿por qué hacen esto? Porque el gobierno no quiere, obviamente, tener nuevamente un liderazgo político o un activismo político dentro del país. Ahorita en Nicaragua se ha impuesto el terror, se ha impuesto el silencio, en base también al poder de las armas. El gobierno cuenta no solo con las instituciones del Estado que le permite reelegirse, condenar a la gente a través de fiscales, de jueces, expropiarlos a través de funcionarios del Estado también, sino que cuenta sobre todo con el poder de la policía, con el apoyo de la policía y del ejército, que han validado este régimen y que han prácticamente convertido el país en una gran cárcel. Hay periodistas, somos casi 200 periodistas que estamos en el exilio actualmente, desde 2018. Bueno, yo más recientemente, pero muchos empezaron a salir desde 2018 por la persecución y el asedio. Se han cerrado más de 3.000 organizaciones no gubernamentales creadas incluso por el primer gobierno sandinista. O sea, en los 80 se crearon las primeras ONGs que llegaron a impulsar proyectos, que hacían hermanamientos de ciudades, desde Cataluña, de Hamburgo, de montones de ciudades europeas, también de Estados Unidos. Todas esas ONG han sido cerradas en los últimos 2 años, desde 2018, pero la mayor cantidad en el último año. Y además no solo eso, se les confisca todo. Les quitan los edificios, les quitan las propiedades, los equipos, las computadoras, los escritorios, todo, ¿no? Como una ratería, les roban todo, aunque sean organizaciones extranjeras. ¿Hay extranjeras? Sí, se han cerrado más de una docena de universidades, las últimas 3 antier cerradas, universidades privadas, y también les han cambiado de nombre a las universidades que han sido símbolo de las protestas. Por ejemplo, la UPOLI, la Universidad Politécnica de Nicaragua, ahora se llama, ¿cómo se llama?
Hugo Chávez. Sí. Sí, entonces, y todo está controlado por el CNU, que es un aparato que controla las instituciones públicas sobre las que el gobierno y el Partido Frente Sandinista tienen absoluto control. Ahí no hay autonomía universitaria, no hay permiso de protestar, ni de elegir sus representantes estudiantiles, nada. Todo lo controla el régimen. La UCA, la Universidad Jesuita Gemela de la Ibero, donde también yo estudié periodismo, estuvo cercada por la policía desde 2018 hasta 2020 y todavía sigue bajo vigilancia. Mi hija estudió ahí rodeada de patrullas de la policía. Si hacían alguna protesta tenía que ser dentro de la universidad, con el riesgo también de que la policía ingresara, aunque legalmente no puede porque violenta la autonomía universitaria, pues nadie está tranquilo ya porque ya sabemos que las leyes en Nicaragua son papel mojado. La UCA se ha expulsado a rectores de la UCA, al anterior rector, el padre José Idiá, que salió del país a un congreso y no se le permitió entrar a Nicaragua, siendo nicaragüense. El último rector que nombraron también fue expulsado. De manera que es un nivel de control y de represión en todos los ámbitos de la vida. Esta bandera que ven ustedes aquí, si uno de ustedes quiere salir a la calle y levantar la bandera en alto, se lo llevan preso. Tengo amigos que han ido presos por pararse en una esquina con la bandera de Nicaragua. Entonces, esa es la realidad, parece exageración. Uno dice, como decía él, no que si es discursivo o no, o sea, es la realidad, ¿no? O sea, no hay, parece a veces mentira que esté pasando eso. La gente dice, pero ¿cómo es posible? ¿No? Gente que sale del país, catedráticos de 70, 80 años, sale con su esposa a un chequeo médico en Panamá y cuando vuelve a entrar a Nicaragua no lo dejan entrar. Y le dicen, usted no tiene permiso, y son personas que tienen que empezar una nueva vida afuera y que además pierden todo, porque esa es la otra cosa, ahora están amenazando con confiscar todas las propiedades de la gente que está afuera y que está criticando. Yo solo quiero añadir a todo este drama, el drama de la migración. A nosotros nos toca recibir, acompañar, abrazar y llorar juntas y juntes con los migrantes que salen de este infierno de Nicaragua, y verdaderamente es duro. Se han repatriado 9 cadáveres en una organización donde participamos también, y decirlo es fácil y vivirlo es muy difícil porque es una cantidad de trámites enorme, además el dolor. Tenemos una compañera que ha tenido que ir varias veces a reconocer cadáveres y ella dice que está muy cansada, está muy enferma, se siente mal, es una chavala joven y de veras se la está pasando mal, y somos un grupo grande. Creo que por ahí ahorita en Zoom están algunos compañeros de los que trabajamos acompañando migrantes, y se dice fácil, pero es una tarea muy difícil. Yo aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y dar las gracias al sistema jesuita migrante, que tenemos aquí un compañero a quien queremos muchísimo, no lo voy a ver porque luego me va a decir algo, pero sin ellos no podríamos caminar, ¿no? Esta ayuda, este apoyo y pues sostener, ¿no? El dolor. La gente de Nicaragua no sale como ningún otro migrante sale porque quiere conocer el mundo fuera de postales. Salimos porque duele mucho el lugar donde estamos y necesitamos un mejor espacio para vivir, para buscar una vida digna, ¿no? Entonces, también dentro de todo este enorme arco iris de dolor, también está la migración, ¿no? Como decía Gaby, te destierran, te sacan, pero la vida empieza en un lugar y a veces es muy difícil empezar en otro lugar. Y las que estamos afuera lo sabemos porque nos duele la barriga cuando hablamos de esto, ¿no? Pues yo quisiera escucharles, hay más preguntas, comentarios. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues agradecerles por compartirnos la experiencia y pues preguntarles cuáles son los horizontes, las expectativas que hay en Nicaragua para poder superar este
pues, difícil momento, este infierno que están viviendo, si hay organizaciones, si está muy desarticulado el asunto, cómo lo están viendo ustedes desde afuera y pues desde adentro también. Me interesaría saber cuáles son los horizontes. Sí, gracias por la pregunta. Sí, realmente está desarticulada la oposición como tal y está desarticulada las organizaciones que prácticamente las han barrido a todas, organizaciones que trabajaban de manera con la sociedad civil en distintas esferas, distintos espacios, ¿no? Están en el exilio, muchas de ellas, comenzando por las organizaciones de derechos humanos y desde ahí están haciendo también un trabajo increíble apoyando a la gente. Bueno, esa es la pregunta del millón, como decimos, ¿no? ¿Cómo se va a resolver esto? ¿Qué va a pasar? Yo pienso que esta situación no va a durar mucho también porque la gente dentro del país está cansada de esa represión, ¿no? Y de vivir con la angustia. Nicaragua es un país de apenas 6,5 millones de habitantes y todo el mundo prácticamente está vinculado de alguna manera, o sos tío de uno, cuñada del otro, vecino del otro. Entonces, siempre de una forma u otra te afecta lo que le pasó al que lo desterraron o al que está preso. Entonces, incluso el gobierno en su desesperación por mantener control de todo, está prohibiendo también la salida del país de su propia gente. Hace unos meses, llevaron a la cárcel a 3 asistentes de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Estuvieron presos, salieron desterrados en este avión. Nunca hubo una explicación de qué hicieron. Los acusaron por traición a la patria. Conspiración se llama para cometer menoscabo a la integridad nacional, el delito. Y estaban acusados como si fueran opositores y eran gente que trabajaban para el Poder Judicial y para una presidenta del Poder Judicial que era leal al régimen. Ella sigue ahí, dicen que ya le han quitado parte de sus funciones o casi todas sus funciones, pero tampoco se da una explicación oficial porque también ellos no van a admitir que tienen opositores dentro de sus propias filas, ¿no? Hay policías, miembros del ejército a los que se les ha retenido el pasaporte y no pueden salir del país, ni siquiera un viaje de vacaciones, ni siquiera un seminario. Entonces también la gente que está dentro y que de una u otra manera ha apoyado al régimen o trabaja para el Estado, está también vigilada y controlada. Yo pienso que la solución o un cambio a esto tiene que venir de esas personas, de esos empleados públicos que un día digan ya no voy a seguir trabajando aquí, de los que han sido miembros del Frente Sandinista que ven las injusticias. Me contaban personas que estuvieron presas en casa por cárcel, a quienes conozco, que dicen que los policías que los cuidaban se hicieron bastante amigos de ellos en esa reclusión. Ellos vivían en las casas y muchos de ellos les decían, a nosotros nos duele lo que está pasando, pero no podemos hacer nada. O sea, también los policías, los funcionarios del aeropuerto que se ven obligados a expulsar personas o a impedir la entrada también son rehenes del gobierno y de este sistema dramáticamente represivo. También creo que justo donde ya no hay más posibilidad, donde está el dolor en su extremo, yo creo que ahí nace la esperanza. Y la esperanza somos como pedacitos que estamos por todo el mundo, somos nicaragüenses en el mundo, y hacer estos pequeños actos de presentar un libro, compartir palabra, me parece que es parte de la resistencia y se va tejiendo despacito, a veces es invisible, pero si vamos juntándonos somos muchos, somos un volcán, juntos somos un volcán. Y hay algo que yo quisiera decir, por ejemplo, dentro de esta locura, en Nicaragua la gente es muy religiosa, es muy católica, y ahorita en Semana Santa prohibieron las procesiones, y eso es como ponerle fuego a la mecha, o sea, y uno dice, bueno, pues es una procesión religiosa que van con su santo, con su Cristo, ¿no? Y ahí hasta esos extremos, ¿no? Se ha llegado de cerrar iglesias, por supuesto, de cerrar catedrales, de encarcelar a varios sacerdotes estuvieron encarcelados y seminaristas y ahora se quedó el
el arzobispo, ¿no? El obispo Rolando Álvarez está en la cárcel, ya lo comentó Gaby, pero las procesiones para la gente eso es mucho dolor, ¿no? Porque es parte de la historia de sus abuelos, de sus padres, ¿no? De ellos mismos, ¿no? Y de sus hijos. No poder ir a las procesiones ha sido mucho dolor. Entonces, por todos lados, ¿no? Es una desesperación. Y yo creo que la pregunta es cómo va a ser, pues yo creo que somos todos, los nicaragüenses y los no nicaragüenses. Somos todos, ¿no? Por lo menos poniendo atención, ¿no? Y haciéndonos visibles, que a veces es muy doloroso, pero lo tengo que decir, a veces somos invisibles y eso duele mucho y da mucha rabia, porque pues estamos pasándola muy mal y por lo menos un abracito, pues esta cosa que se llama internacional, ¿no? Te consuela y te da fuerza para seguir también el abracito, ¿no? Entonces, pues gracias por la pregunta, en eso estamos. Yo quería comentar algo sobre lo mismo, que es también lo que da esperanza. El gobierno prohibió las procesiones religiosas en las calles y las limitó a que se realizaran al interior de las iglesias, de los templos. Y entonces muchos pensamos que la gente no iba a ir porque tenía miedo, que no querían solamente adentro de la iglesia. Pues la mayoría de las iglesias fueron abarrotadas de gente y eso fue también un acto de resistencia de la gente decir, ok, no nos dejan marchar afuera con nuestro santo, vamos a meternos a la iglesia y adentro estaba que no cabía ni un alfiler porque todos los templos estaban llenos de gente. O sea, la devoción religiosa que hay en Nicaragua es superior a cualquier prohibición. Incluso hubo redadas de jóvenes en distintas ciudades a quienes la policía persiguió porque trataron de salir con una cruz. Y esto, bueno, ustedes se preguntan por qué. En los 80 hubo también persecución religiosa a obispos y a sacerdotes que estaban, que no apoyaban a la revolución, pero no fue jamás como la persecución que hay ahora con un obispo preso y con este tipo de prohibiciones. La Iglesia Católica, hay que recordar, respaldó las protestas sociales de 2018, fueron mediadores y testigos del diálogo y pidieron parar la represión, así como lo hizo Monseñor Óscar Arnulfo Romero en El Salvador cuando fue asesinado en 1980. La iglesia tomó un rol realmente muy importante porque se pusieron al lado de los jóvenes y de los reclamos de la sociedad. Y eso fue lo que no le perdona Ortega pues, y su gente. Igualmente la empresa privada, que hasta ese momento tenían lo que llamaba el gobierno una alianza estratégica, era empresario, gobierno y sindicatos blancos, los sindicatos sandinistas, porque no hay posibilidad de hacer sindicato de otra manera. Entonces tenían una alianza donde les daban exoneraciones, el gobierno daba exoneraciones a los empresarios para que importaran lo que quisieran sin pagar nada, los empresarios le daban el apoyo político, pero cuando comenzaron las protestas, este sector de la empresa privada tomó distancia del gobierno y dijo, paren, no maten a los muchachos. Y ahí ya le hicieron la cruz también a la empresa privada, por eso había como 6, 7 entre los presos políticos en la cárcel del Chipote, 6 o 7 dirigentes empresariales, ni siquiera eran empresarios desconocidos, era la plana mayor del COSEP, del Consejo Superior de la Empresa Privada, un banquero de un banco muy importante, estuvo preso casi 2 años, que uno dice cómo es posible, ¿no? O sea, todo el mundo, colegas míos, periodistas, 6 periodistas estuvieron presos desde el 2021 hasta febrero. Antes de eso, en 2018, estuvieron presos Lucía Pineda y Miguel Mora, mis colegas del canal 100% Noticias, que fue clausurado por el gobierno desde 2018. Les robaron todos los equipos y les robaron el edificio también. Pregunta, comentario. Va. Ahí voy, sí, voy hasta allá. Ahí voy, yo voy, mi niña. Sí, quería hacerte como una pregunta. ¿Qué significa para ti escribir desde afuera para adentro, ¿no? A nivel, bueno, sí se puede incluso personal, pero también político sobre todo, ¿no? ¿Qué significa escribir desde aquí en México, ¿no? Y eso.
Gracias por la pregunta. Bueno, mi primer libro, Banderas y Harapos, lo escribí en Nicaragua y salió en Nicaragua en 2016. Lo presenté en varias universidades donde los estudiantes en distintas clases, los profesores incluyeron pues la lectura del libro en varias clases y luego llegaba yo y hacíamos debates con ellos que fueron interesantísimos porque no conocían la historia de los 80. Había muy pocos libros hasta entonces sobre lo que había pasado y había lo que yo le llamo una desmemoria de toda esa época. Ese libro yo lo escribí en Nicaragua, estando en Nicaragua, y Crónicas de Abril lo empecé a escribir en 2018 en Nicaragua, sabiendo que primero pensé que sí lo podía llegar a presentar. Yo decía, el próximo año lo presento, luego las cosas cada vez más duras, más persecución a los periodistas, de manera que lo suspendí un tiempo y lo retomé ya estando en México aquí el año pasado, y lo terminé en marzo de este año, ¿no? Yo estaba clara, con mi hermana bromeamos en una ocasión cuando me dijo, vos estás loca, ¿cómo vas a publicar ese libro en Nicaragua? Y yo le dije, bueno, lo voy a publicar lo voy a publicar y lo voy a presentar en el aeropuerto, dije yo, antes de salir por la puerta de embarque. Lo dije en broma porque jamás creí que iba a suceder. Y bueno, tristemente en ese sentido me toca presentarlo afuera, pero también estoy contenta de haberlo podido hacer y siento también qué significa escribir desde afuera. Bueno, significa seguir denunciando desde los países donde estemos, que no tengan la oportunidad de poder denunciar lo que está pasando, porque ningún país del mundo se merece estar viviendo lo que está viviendo el pueblo de Nicaragua. Quiero agregar algo a lo de la escritura. Esto que dice Gaby, que la historia de Nicaragua ha sufrido una desmemoria. Creo que todos sabemos que hay una historia oficial y hay una cantidad enorme de pequeñas historias que cuentan estas otras historias. Entonces, a mí me parece muy rico lo que hace Gabriela, porque además escribe extraordinariamente bien. Ya la leerán, tendrán oportunidad. Pero además, ella va mezclando lo que está pasando en Nicaragua con lo que ella siente. Y nosotras y nosotres como zapatistas decimos que eso es el sentipensar. Y justo se agradece infinitamente el texto de Gabriela. No se puede dejar, uno tiene que seguir leyendo. Yo quiero saber qué va a pasar con su novio, que cuando tenía 17 años lo mataron. Entonces empiezas a ver que esto que dices, los muertos, es su muerto, es su compañero, es su novio. Entonces te empieza a doler de una manera distinta. Entonces nos mete de profundidad con la palabra al dolor. Y eso se agradece mucho porque esa es la vida palpitando allá adentro. Entonces es una recuperación muy digna de la memoria, pero a través de una realidad potente, que es el amor, que es el dolor, que es la esperanza rota. Y aquí seguimos. ¿No? Muchas gracias, Gaby. ¿Verdad? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Alguien? Por ahí nada más. El libro Crónicas de Abril lo acabo de presentar en Costa Rica la semana pasada con motivo de toda la jornada de conmemoración del 5º aniversario de la rebelión de Abril. Fueron 3 presentaciones en distintos lugares a sala llena. Yo escogí llevarlo a Costa Rica primero porque allá hay muchísimos nicaragüenses exiliados, hay como 200.000 exiliados desde 2018, y lo que yo llamaba en Costa Rica, no, aquí está Nicaragua libre, porque me encontraba con mis colegas periodistas, con los defensores de derechos humanos, con abogados, con gente que estuvo presa, que conocía en Nicaragua y que no había visto en los últimos 5 años. Y también fue un espacio de reflexión, de decir qué va a pasar, cómo podemos seguir luchando, pues, desde el trabajo, desde nuestra trinchera, que es la escritura, que es el periodismo. Y yo les decía, bueno, lo principal es hacer memoria, luchar para que no se borre de la memoria lo que pasó, y que la verdad, que como decía Cecilia, frente a la narrativa oficial de que eso fue un golpe de Estado, que fueron los gringos que trataron de votar a Ortega y entonces mandaron a sus peleles, o no sé cómo les llama, a puchitos a hacer las protestas,
frente a esa narrativa oficial y la historia oficial que siempre la cuentan los poderosos, está la verdad a través de qué, de lo que nosotros vimos como periodistas. O sea, yo vi los muchachos muertos, fui a los sepelios como el que vimos en el video con la mamá de Gerald Vázquez que va gritando su nombre adelante. Nos tocó entrevistar en las velas, en velorios totalmente rodeados por la policía afuera. O sea, la gente le habían matado a su hijo y no les bastó con matarle el hijo, sino que además le mandaban patrullas, 6, 7 patrullas de la policía alrededor para molestar, pues, para no decir otra palabra, o sea, para atemorizar y para seguir, pues, presionando y torturando a la gente de esa manera. Tengo amigos que estuvieron presos, tengo familiares que estuvieron presos y cuentan unas historias dramáticas. Entonces yo les decía a mis colegas que me preguntaban, ¿qué hacemos pues como periodistas? Pues empezar a escribir todos como que fuéramos una pieza de un rompecabezas cada uno contar lo que vimos, contar lo que documentamos, recopilar los trabajos que hicimos y que fueron publicados, para que en eso en parte se hacen Crónicas de Abril. Hay muchas entrevistas y crónicas mías que están retomadas en este libro, porque es la única manera de hacer que la memoria prevalezca, ¿no? La memoria y la verdad, que es lo que va a llevar en definitiva a que en Nicaragua haya justicia, porque si no se documenta de la mayor manera posible, de la mejor manera posible todo, jamás va a haber justicia y reparación. Qué tristeza que estén, o sea, que el propio gobierno nicaragüense está haciendo robo de identidad, o sea, con las personas, robo de identidad, o sea, en las organizaciones, muy controlado, o sea, qué tortura psicológica. Y aparte, o sea, ¿quién está detrás y por qué? Porque no, un enemigo no nada más va a atacar así, nada más porque sí, o sea, tiene que haber una razón. Mi pregunta es, ¿por qué tanto control? O sea, ¿qué es lo que quieren llegar? Y eso sí está muy crudo. Ahora, yo nada más pensaba que lo de los militares, o sea, de que aparte de la dureza y de las injusticias no me ocurren aquí, pero viendo desde el punto de vista de Nicaragua, o sea, qué crudo, la verdad. O sea, ir así llegando a la conclusión, o sea, qué horror los militares, o sea, en general. Bueno, de Nicaragua y México, de Europa, quién sabe, pero... Bueno, pues la razón por la que hace todo eso es justamente conservar el poder al costo que sea. En el libro figura una frase que dijo Tomás Borges. Tomás Borges fue un comandante de los 9 comandantes de la revolución en los 80, que fue ministro del Interior, de Gobernación. En los años 80, falleció en 2019, en 2009, pero él, un poco antes de morir, dijo una frase que se considera como que fue la línea, ¿no? O el discurso, la orden que le dio a Ortega y a los orteguistas para, espérame, es que lo estoy buscando, sí, acá está, ya la encontré. Dice, porque el libro también incluye en unas páginas que se llaman Delirios, incluye la voz de ellos, o sea, ahí sale hablando Rosario Murillo, en algunos fragmentos de sus discursos todos los mediodías que da en televisión y en radio. Salen voces desde el gobierno también para tener una idea también de ese discurso, ¿no? Y de esa narrativa. Tomás Borges dijo el 26 de julio de 2009, todo puede pasar aquí menos que el Frente Sandinista pierda el poder. Me es inconcebible la posibilidad del retorno de la derecha en este país. Yo le decía a Daniel Ortega, hombre, podemos pagar cualquier precio, digan lo que digan, hagamos lo que tengamos que hacer. Lo único que no podemos es perder el poder. Esa fue la frase, él murió poco tiempo después y bueno, la han cumplido al pie de la letra. O sea, al costo que sea, están manteniéndose
en el poder, teniendo de rehén a un país entero. Tienen el apoyo del exterior, obviamente, lo apoya Cuba, los apoya Venezuela, los apoya Rusia, Irán, ahora China, porque rompieron relaciones con Taiwán hace pocos meses. Hasta ahora no les han dado un peso, ¿verdad? Solo convenios tecnológicos, culturales y no sé qué más. Ah, bueno, y control de los medios de prensa a través de una cadena china de medios que controlan todo allá también. Y otra cosa quería decir, ahora que leí que Tomás Borges dijo, no puede retornar la derecha a este país. Yo pienso que no, aquí ya no se vale hablar de izquierda y derecha, porque Daniel Ortega no es de izquierda. Y vemos ejemplos de gente de derecha que está atornillado en el poder también. O sea, y de izquierda. Vemos, por ejemplo, hablábamos hoy con la maestra Cecilia, que Bukele en El Salvador es derechista y está comportándose igual que Ortega. En Guatemala está preso el periodista, el director del periódico, José Rubén Zamora, y ese es un gobierno de derecha, y tiene preso a un periodista. Trump no quería entregar el poder, Bolsonaro no quería entregar el poder y se fue a Miami, y tampoco la presidenta Kirchner en Argentina, supuestamente de izquierda, tampoco le quiso dar la banda presidencial a Macri, que era de derecha. Entonces, el debate me parece que no pasa por ahí. Eso ya quedó atrás, el tema de que si sos de izquierda o sos de derecha. Yo creo que aquí se puede hablar solamente de libertad versus dictadura. O democracia, si no le gusta la palabra libertad versus dictadura. A mí me gusta más la palabra libertad que la palabra democracia, que es más ambigua. Pero me parece que por ahí va la cosa. A ver, la experta. No, pues gracias por la pregunta, porque eso nos desvela mucho y pensamos que este fracaso del sandinismo o de este sandinismo que no sabemos bien qué cosa es, nos muestra caminos que tenemos que repensar. Hay que pensar todo de nuevo, como nos invitan las compas y los compas zapatistas. Y yo los voy a traer siempre a ellos porque ellos son una lucecita de esperanza. Es que derecha e izquierda son, voy a decir la palabra bien bonita, y aunque me graben, son la misma mierda. Y eso está en las consignas en la calle, ¿no? Y creo que es suave esa palabra para lo que pasa, ¿no? Y tiene que ver con la construcción de los estados nacionales, ¿no? Por ahí, eso daría lugar como para otro debate, lo podemos hacer. A mí me encantaría escuchar las preguntas de las jóvenes y los jóvenes, y los no tan jóvenes. Pero creo que por ahí Nicaragua tiene, ¿no? Habría que repensar cómo construimos esto que llamamos estados, ¿no? Que son enormes cárceles que tienen su frontera por el norte, su frontera por el sur, y nos venden el discurso delirante de que adentro hay libertad, ¿no? Y creo que el neoliberalismo, globalización, o como le podamos decir y nombrar, igual está en la derecha que en la izquierda, y es abominable. Entonces, toca pensar juntos, sí, toca repensar también. No sabemos cuál es la respuesta, un poco tratando de responder a George. La respuesta la vamos a construir todos. Hay como vislumbres de caminos, pero el camino toca tejerlo todos, todas las de adentro, las de afuera, ¿no? Y por eso a veces el grito de no nos dejen solos es muy importante, no nos dejen solas, no nos dejen solos, porque esto es de todos. Si Nicaragua se sigue rompiendo, pues yo pienso que es responsabilidad de todos, no solamente de los nicas que vivimos jodidos ahí, es de todos. Y ahí empieza a cambiar, ¿no? El modo como nos relacionamos con esto llamado Estado. Gracias por la pregunta. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Nuestras nicas que están aquí quieren decir algo? ¿No? Gracias. Sí, yo soy bien. Presión. Hola, buenas tardes. Es un placer tenerte, Celser, aquí en la Ibero. Más que un comentario político, sino lo que yo quisiera es como ver el valor, ¿no?, que tiene la obra artística, es decir, el libro como es Crónicas de Abril y también Bandera y Harapo, bajo la perspectiva de una mujer que ha vivido y que le ha tocado todos esos procesos a lo largo de la historia nicaragüense. Para mí, escribir
es como una denuncia pública, pero también es algo liberador y esperanzador, que era parte de lo que hemos estado hablando. Y siento que al realizar este tipo de obras, pueden ayudarnos a entender un poco el tejido social que está pasando en Nicaragua. No solo desde la perspectiva de lo bueno y lo malo, sino desde la perspectiva implícita de aquello que incurre a través de la violencia. Es decir, cómo la violencia inicial, cómo la violencia de colonial o colonial, cómo esas transformaciones se van viendo a lo largo de las historias centroamericanas, de las literaturas centroamericanas, y que pues ayudan a evidenciar lo que ha pasado a lo largo de estos años. También creo que haber hecho Crónica de Abril e incluso Bandera y Harapo fue como una libertad para ti y como una, ¿cómo decirlo? Como una retroalimentación que necesitamos los nicaragüenses para entender esas otras perspectivas o esas otras explicaciones que nos pueden dar a través de la historia nicaragüense. Así que te felicito, ¿no? Porque ya estamos entrando en un proceso donde las nuevas literaturas pues tratamos de evidenciar nuevamente lo que está pasando, pero también queremos crear memoria. Entonces, muchas gracias, Elsa. Pero estamos más nicas, miren, a Brenda también, allá está, para que vean que representando. Pero bueno, yo la verdad escucharte, Gabriela, ha sido como increíble porque siempre era como esta historia de la universidad, yo estoy en la UCA, entonces sí ha estado como muy presente en los profesores y en los espacios que he compartido siempre. Vengo de una familia sandinista, entonces también crecí con esta historia de mis padres alfabetizando, se conocieron alfabetizando de ellos, entonces algo que nos acuerpaba siempre, que nos acompaña. Y como lo que dice Alison, leer estas historias desde mujeres que lo vivieron, desde tu experiencia en el campo, como construyéndote como Nica también en ese momento, como descubriendo esa otra voz como ella, ¿no? Pero es fuerte y también qué difícil haber sido para vos escribir Crónicas de Abril, como porque llegaste con la esperanza y con aquella Nicaragua revolucionaria que todos soñaron, y que de alguna manera nosotros los hijos de la revolución dirían, también nos inculcaron. Y creo que el 2018 fue también verle otra cara al país, como a ese sueño que estaba ahí implementado, que se miraba desde muchos años antes, la ruptura que se venía haciendo, todas estas fisuras y grietas que ya venían desde la forma en que estaban gobernando el sandinismo. Pero para vos ahora hablar también como de esta oposición, de esta caída del sandinismo, por decirlo así, esta resurrección del orteguismo, este fuego que sale, como qué tan duro ha sido hablar de estas dos caras de la Nicaragua y aquella Nicaragua nueva que soñamos y que ahí se ve. Yo creo que lo que pasó en abril, lo que pasó en abril de 2018 y sigue pasando en Nicaragua, creo que es lo más doloroso que me ha tocado vivir, mucho más que el dolor que me pudo provocar ver caer la revolución o ver perderse ese sueño. Creo que esto ha sido mucho peor a nivel personal, me ha dolido mucho más. Porque a mí me preguntaban que el Frente Sandinista, que por qué ahora la gente odia tanto, los nicaragüenses, al Frente Sandinista y al sandinismo, hasta quemaban en las marchas, quemaban las banderas rojinegras, ¿no? Y yo oí hablar a madres con hijos que le decían, no, yo no puedo ver, lo cuento en el libro, no puedo ver esa bandera en llamas, porque era mi bandera, era la bandera que en mi juventud llevábamos a la montaña, cuando fuimos a alfabetizar, cuando estábamos en los batallones para cortar café, etcétera. Y el muchacho adolescente le dice, no mamá, esa no es tu bandera, esta es otra porque esta está manchada de sangre. Entonces yo pienso que Daniel Ortega es responsable no solo de haber traicionado los sueños, sino de haber transformado el Frente Sandinista en cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con el movimiento revolucionario que liberó a Nicaragua del somocismo y con el partido político que luego trató de ser, ¿no? Y de encabezar un movimiento social de transformación. El Frente Sandinista hoy es un Frankenstein, puede ser cualquier cosa.
los carnets de militantes los regalan, los exigen para tener un puesto en el Estado, a las marchas las llevan a la gente acarreadas en autobuses, el que no va le quitan días de salario, tienen que pagar incluso también de su salario, creo que es el 5% al partido mensual, o sea, son cosas que realmente han transformado al Frente Sandinista en un partido, o sea, lo han desprestigiado, lo han acabado, lo han enterrado, decía Yoconda Belli hace poco, ¿no? Daniel Ortega enterró al Frente Sandinista. Y creo que tampoco me duele porque pienso que de la gente que aún que no está de acuerdo, pero que sigue en Nicaragua apoyando de alguna manera al gobierno, también va a tomar distancia en su momento y no son, no hay que echarlos en la misma bolsa todos, ¿no? Los empleados públicos, muchos están ahí, la gran mayoría por la necesidad de un trabajo, y ahora, después de todas las carceleadas, muchos están ahí por miedo también, por miedo a que si denuncian y se van, van a también correr a sus familiares de sus trabajos en otras instituciones. O sea, es una cadena, ¿no? En Nicaragua, como decía, es como un pueblito donde todo el mundo se conoce, todos están vinculados. Cualquiera que hable afuera, antes era fácil como periodista entrevistar a la gente en Nicaragua, luego tenían miedo, entonces empezamos a entrevistar a los que están afuera, pero ahora también los que están afuera tienen miedo de hablar porque tienen familiares dentro de Nicaragua y el régimen ha empezado a perseguir a los familiares también. Entonces cualquiera que hable afuera pone en riesgo a los familiares que están adentro. Muchas gracias. Sí, yo creo que todo esto que estamos hablando acá, pues creo que nos interesa a todos, como decía la maestra Cecilia. Los antropólogos, los politólogos, los sociólogos dicen, aquella persona que no revisa su pasado, la historia de su país, puede que vuelva a repetirse la historia. Por eso es importante como jóvenes, que somos todos, revisar la historia, inclusive la historia de tu propia familia, tu identidad, conservar tu identidad, aprender de tu identidad, aprender de tu cultura, porque creo que también el libro hace esa reflexión de cómo hay una identidad política también. O sea, yo no la tengo porque yo estoy del otro lado. Scarlett está desde un lado, yo estoy desde el otro lado. Mi mamá y mi papá pues no se conocieron en ninguno de estos contextos, pero sí fueron víctimas de hermanos perdidos, hermanos robados y cosas así. Entonces es otra perspectiva, pero lo interesante aquí es cómo también te cuentan la historia. Porque mi mamá y mi papá intentaron ser lo más objetivos, humanos, contándome la historia de lo que ellos vivieron, y yo no tengo ningún problema con la política, soy muy respetuosa, pero creo que estos libros son como un espejo. ¿Qué pasaría si yo estuviera en Nicaragua ahorita, en esta hora, en este mismo momento? ¿Qué voy a hacer yo? Yo creo que las películas, los libros, las series que tienen estos marcos reflexivos sobre la política nos invitan a decir, ¿y qué pasaría si yo estuviera ahí? ¿Qué voy a hacer? Si eso llega hasta aquí, si eso me persigue aquí, como jóvenes hoy en esta hora. Eso es lo que a mí me estremece. Ahorita pues me siento en familia, porque soy nicaragüense, llevo aquí 3 años con 6 meses, 25 días y puedo contar la hora. Y lo segundo, no puedo regresar a Nicaragua, ya sabrán ustedes por obvias razones. Pero el detalle es ese. Lo que me deja hoy esta reflexión que hace la maestra Cecilia y que hace Gabriela, y que me siento pues, muy agradecida, es como invitarnos a esa reflexión, de vernos en un espejo y reconocer algo que a mí me gusta mucho leer como la otredad, reconocerme en la otra persona, no importa que seamos nicaragüenses, no importa que seamos ucranianos, rusos, mexicanos, reconocerme, aprenderme a ver en las otras personas. Creo que eso es importante para nosotros como seres humanos, como jóvenes, y aquí ya no importa la nacionalidad, es sentido humano, eso es lo más importante. Muchas gracias. Bueno, pues creo que otra manita por allá. Va, sí. Bueno, yo quisiera preguntarles a las dos, desde sus vivencias y su historia personal, ¿cómo es la reparación? Tengo entendido que en las distintas cientos de luchas que aquejan
a muchas poblaciones, la reparación puede verse muy distinta y sentirse muy distinta. Y sé que incluso para cada cuerpo puede ser distinto, ¿no? Entonces quisiera preguntarles a ustedes cómo es eso. Bueno, gracias por la pregunta. Creo que la reparación es el proceso mismo de vivir y de resistir. Es la posibilidad de seguir envejeciendo, diciendo basta y diciendo no. Y de no cansarnos. Cuando hablabas de los cuerpos, en este momento Gaby tiene un problema severo de dolor de espalda y entonces comentábamos, ¿no? Vamos cargando el mundo entero aquí el dolor y no es para menos, ¿no? Está escribiendo todo esto y le duele la espalda, no puede caminar y yo en Gaby en este momento percibo que es todo el dolor y toda la dureza de lo que está pasando se ve reflejada en el cuerpo. Entonces no es casualidad, ¿no? Yo creo que Gaby va a sanar muy pronto. Tenemos mucha esperanza los nicas que estamos y las nicas que estamos afuera porque pensamos que somos, de verdad, como dice la consigna, somos un volcán. Y entonces de a poquito vamos trabajando. Pero creo que la reparación no se acaba, no es una cosa que ya llegó y ya acabamos, ya nos reparamos. No, es el proceso de seguir luchando. Y para mí, siempre lo digo a mis estudiantes, para mí ver ojitos que se prenden es como decir, vale la pena estar aquí, vale muchísimo la pena. Entonces vamos sembrando semillitas de esperanza y a lo mejor nosotras no vamos a ver cómo Nicaragua va a cambiar, pero sí vamos a dejar sembradas semillitas de esperanza en los ojos y los corazones. Entonces es como, pues eso, ¿no? El proceso de reparación no termina en mí, no termina en nuestros cuerpos, aunque nos duela mucho la espalda, ¿no? Y somos conscientes que ese dolor es parte del proceso de la violencia, ¿no? Como nos comentaba Alison, pero creo que tiene que ver con la idea de proceso, de que no termina, ¿no? La reparación es algo, es la exigencia permanente de la dignidad y de la buena vida, del buen vivir, de la posibilidad de que nuestros jóvenes y jóvenes no hereden esta porquería que tenemos, ¿no? Y pues eso, seguir así. Gracias, mi niña, por la pregunta. Sí, yo tengo una mirada distinta sobre la pregunta, complementaria a la de la maestra Cecilia, pero más enfocada en el aspecto de la justicia y de la no impunidad. O sea, reparación, nos explicaban los expertos del grupo de expertos del GIEI que llegaron a documentar los asesinatos y todas las violaciones a derechos humanos, que el proceso va, verdad, justicia, reparación y no repetición. Este es el proceso de la justicia transicional y esto significa que a partir de toda la documentación de casos, más de 355 asesinados, más de 2.000 heridos, más de 2.000 presos políticos en distintos momentos, de los cuales hay que decir, había olvidado mencionarlo, quedan 37 personas todavía en las cárceles, incluyendo al obispo Álvarez, que no fueron deportadas, desterradas ni liberadas, están ahí y todavía están hacinados en las prisiones sin que el gobierno haya dado muestras de liberarlo. Aunque hace poco Ortega dijo, llévenselo, pasen la lista y que los vamos a mandar también a Estados Unidos. Hasta ahora no lo ha hecho. Entonces, la lista de víctimas, el impacto de la represión no solo fue los 355 muertos, sino que fueron los hijos huérfanos, los padres sin el apoyo de sus hijos, casas destruidas, negocios quemados, destruidos, la gente exiliada que perdió todo y que empezó de vuelta en otro país y que eso significó para su familia primero estarle mandando dinero para sostenerlo. Todo eso son impactos, son secuelas y son afectaciones que tuvo cada una de las personas que fueron víctimas de la represión. Entonces, la justicia pasa por resarcir ese daño a la gente. Yo espero que llegue el día. Nos contaba una vez una funcionaria de Perú que estuvo en el grupo de expertos, no recuerdo ahorita su nombre,
pero ella fue la encargada del proceso de justicia transicional en Perú después de la dictadura de Fujimori, y fueron 50.000 víctimas, nos decía, a quienes hubo que resarcirles incluso económicamente por los daños, una compensación económica. En Nicaragua, igual que en las protestas de Chile hace unos años, quedaron varios muchachos tuertos por balines que les disparaban en los ojos, y tienen sus ojos de vidrio porque una persona los ayudó con un programa a colocarse pues la prótesis ocular, pero son muchachos que no solo perdieron un ojo, ese impacto les destruyó la vida en todo sentido, emocionalmente, laboralmente, y también impactó a su familia. Entonces nos decía la funcionaria peruana que todavía al día de hoy, después de pues, que pasaron décadas de la dictadura de Fujimori, siguen restaurando derechos, compensando, indemnizando a las víctimas. Que cómo se hizo con un fondo internacional, ahí la comunidad internacional apoyó. Nosotros preguntamos en Nicaragua, no hay plata para hacer eso, para pagarle a nadie. Bueno, dice, se hizo todo un movimiento, se consiguió dinero de organismos internacionales, de gobiernos, se hizo ese fondo y todavía al día de hoy siguen compensando económicamente a víctimas. Entonces ese elemento también es importante porque la gente quedó muy destruida, no solo, como decía, emocionalmente, psicológicamente, sino también en su subsistencia diaria. Y la no reparación es eso, es reparar el daño que cometieron. Y muy importante, procesar a los responsables de todos y cada uno de los crímenes. Que paguen los responsables directos, los principales responsables de los asesinatos tienen que ser llevados a la justicia, porque si no, no va a haber justicia y va a seguir reinando la impunidad como hasta ahora. Gracias, Gaby, gracias por, por completar la respuesta. Pues no sé si tengan algo más, vamos cerrando, Gaby se tiene que ir justamente en un ratito, están los libros acá, si alguien se anima, Gaby puede firmarlo. Pues aquí está ella, ¿no? Aprovechando que está presente. Y no sé si alguien tenga algún otro comentario, pregunta, duda. Una más y ya nos vamos, cerramos. Si no, pues está perfecto. Muchas gracias por su palabra. ¿Sí? ¿Va? Sí, sí. Ok. Yo solo quiero cerrar con una parte que me gustó mucho del primer libro de Bandera y Harapos, ya para que se animen a ver si lo compran. Que está muy, muy genial y da apertura también para Crónicas de Abril. Aprendo a respirar como sugiere un libro de meditación oriental y repito la frase indicada. Agradezco este pensamiento y lo dejo ir. Respiro para aplacar a los demonios, esas palabras tercas que se atropellan alocadas en mis oídos. ¿Qué fue lo que en verdad sucedió? ¿Por qué no hablamos del pasado? En los libros de historia de mi hija, que el Ministerio de Educación dispuso para casi 1 millón de estudiantes, la revolución sandinista está resumida en unos cuantos párrafos. Toda una vida en media página. ¿Y los muertos? Cuando la historia se olvida, las guerras se repiten. Encuentro en internet un poema de Daisy Zamora, cuyo texto me atrapa, porque parece hablar de ese desdoblamiento entre la realidad que fue y el presente sin memoria. Cuando regresemos a nuestra antigua tierra, que nunca conocimos, y platiquemos de todas esas cosas que nunca han sucedido, caminaremos llevando de la mano niños que nunca han existido, escucharemos sus voces y viviremos esa vida de la que tanto hablamos y nunca hemos vivido. Pues ahí está la invitación. Gracias, Alison. Gracias. Pues vamos a cerrar entregándole a Gaby un reconocimiento sencillo, pero que es mucho más que esto. Es el agradecimiento de traer la palabra, ¿no? Viva, sangrada. Hay sangre. En Nicaragua, todo lo que tocamos tiene sangre. Entonces, vamos a cerrar pues dándole las gracias a Gaby, pero sabiendo que estamos sentadas sobre un montón de muertos. Estamos sentados sobre un montón de muertos. Y toca soñar con esos países que nunca hemos tenido, ¿no? Como dice el poema de Daisy Zamora. El Departamento de Humanidades, a través de la Licenciatura de Literatura y Filosofía, otorga el presente reconocimiento a Gabriela Seltzer por haber presentado el libro de su autoría, Banderas y Harapos, Relatos de la Revolución en Nicaragua, el día 26 de abril del presente año en la Universidad Iberoamericana Puebla.
Y bueno, Gaby, te damos un abrazo gigante. De verdad, es una alegría, un honor tener la palabra de esta mujer bellísima, que además es representante del historiador más querido. En Nicaragua, cuando uno empezaba a leer, tenía que leer un libro precioso de su papá que se llama Sandino, General de Hombres Libres, y eso nos iba formando políticamente, era como un secretito que todos teníamos ese libro por ahí. Entonces, creo que el libro de Gaby va a ser como el libro de don Gregorio también, ¿no? Digna heredera, que está aquí don Gregorio con nosotros también. Y pues muchas gracias, gracias por haber venido. Saben que mi corazón los quiere y les agradece su presencia. Y pues nada, vamos a ver si alguien quiere que Gaby le firme, con mucho gusto. Yo estoy aquí promoviendo a mi compañera de luchas y de sueños. Muchas gracias. Y Nicaragua amanecerá, como decimos en Nicaragua, patria libre. Y vivir. Listo. Listo. Bueno, aquí estamos. Ay, nunca lo pude meter. Sí, gracias. No, gracias a los que estuvieron por ahí.